Muy bien, buenas tardes a todos y iniciamos nuestra sesión de hoy día, de nuestro coloquio, y como en un circo pobre me presento entonces yo mismo, que soy quien va a exponer hoy día. En fin, ¿y cuál va a ser el tema del coloquio? Ruidos en el diálogo interdisciplinario, un problema de metábasis. Entonces, Ya, empezó. partimos. Bien. Se nos pide hoy, y con razón, que los distintos ámbitos del saber y las distintas ciencias conversen entre ellos, para tener una idea más completa de la verdad acerca del hombre y de las cosas. La idea de la universidad es precisamente buscar la verdad, ¿cierto? La verdad sobre el hombre, sobre la persona humana y sobre las cosas. Sin embargo, este diálogo se ve interrumpido muchas veces por ruidos que no permiten o dificultan dicho diálogo. Esto ocurre no solo en el ámbito epistemológico, sino también en el de todas aquellas acciones que, por ejemplo, en la universidad contribuyen a la búsqueda de dicha verdad. Pareciera que ciertas absolutizaciones de saberes parciales son responsables de una falta de entendimiento real entre ellos, entre los distintos saberes, y tampoco reconocen una jerarquía entre dichos saberes y acciones. Sobre un ruido particular importante, la metábasis, vamos a tratar de ahondar sobre este concepto, que se produce en el diálogo interdisciplinario y las acciones derivadas, es que versará nuestro coloquio de hoy. Durante el siglo XIX, la ciencia positiva había logrado diferenciarse totalmente de la filosofía, merced a ese proceso histórico surgido en el siglo XVII e iniciado, entre otros, por Galileo y Descartes. Estoy haciendo una pequeña referencia a esa diferenciación de la ciencia a partir de un texto de Maritain muy bonito que se llama Filosofía de la Naturaleza. Entonces, ello aún a riesgo de absolutizar un tipo de conocimiento empiriológico, o más adecuadamente, a riesgo de considerar el fundamento de las ciencias empíricas como basado en la psicología, psicologismo, o considerando que existe solo un modo de conocimiento, aquel centrado en lo medible con indicadores rígidos y por tanto matematizable. Sea como fuere, a comienzos del siglo XX, el fundamento de las ciencias parecía encontrarse en crisis. Sobre ello se centraría, en cierta forma, un libro que pretendía refutar al psicologismo como fundamento de las ciencias y abrir la posibilidad de considerar a la filosofía como ciencia estricta, Investigaciones lógicas de Edmund Husserl, publicadas en 1900. Nosotros diríamos, más que abrir, la palabra correcta sería restituir, porque el estatuto de la ciencia otorgado a la metafísica procede ya de los griegos y de los escolásticos, como lo vio muy bien en esa conjunción muy feliz que hizo Edith Stein, por ejemplo. En este libro, Husserl se detenía en la aparición de ese método que quería volver a las cosas mismas, tal como éstas se presentan directamente a nuestra experiencia. Un método filosófico que, considerando los fenómenos en cuanto estos mostraban lo dado en tanto dado, implicaba un cambio de actitud importante en la manera de conversar sobre las cosas. Posteriormente, en el año 1936, poco antes de su muerte, Husserl publicaría otro libro donde profundizaba en el fundamento de las ciencias. En la crisis de las ciencias europeas, nos previene contra un exceso de razón matemática al momento de considerar el fundamento de las ciencias, y además un olvido del mundo de la vida, en cuya experiencia se nos dan fenómenos que van mucho más allá de una constitución típicamente medible y de lo empíricamente observable. En efecto, Husserl buscaba una ciencia filosófica que no solo considerase el mundo de los simples hechos. Entonces, en relación con el conocimiento de las cosas mismas, el punto estriba en mostrar que parecen existir muy diversas formas de aproximarse a ellas. Una de estas corresponde a la ciencia empírica físico-matemática. Pero hay fenómenos mucho más vastos que esto. Hay también conocimiento esencial, conocimiento que responde al qué es, y es distinto al cómo es, más propio de la ciencia empiriométrica. También el conocimiento de la existencia del ser, que nos es dado en la experiencia. Lo importante es no mezclar los distintos tipos de conocimiento o subsumir un tipo de conocimiento en otro.
Pero ocurre a veces que personas que laboran en el ámbito de la ciencia positiva intentan dar respuestas sobre temas que parecieran escapar a su ámbito de conocimiento. Así, de vez en cuando, nos encontramos con científicos positivos, estamos hablando, que hablan, por ejemplo, en cuanto científicos, sobre la existencia o no existencia de Dios, o que el alma no aparecería en el mundo del conocimiento empírico y no ha podido, por tanto, ser medida en ningún experimento de laboratorio. O una vez considerada la hipótesis de la existencia del alma, esta no podría ser contrastada o no presentaría indicio alguno de evidencia científica positiva, lo cual, por cierto, no nos dice nada sobre su existencia o su no existencia. Por otro lado, ciertas investigaciones filosóficas entregan un análisis que llega demasiado pronto al fundamento metafísico último, de forma tal que no se toman en cuenta las realidades esenciales propias de los entes móviles y del tiempo, o los datos que provienen de la ciencia positiva y que son necesarios para formarse una idea acabada de ciertas realidades a estudiar. En este sentido, uno piensa, por ejemplo, que uno puede hacer un estudio de la ética de las virtudes, ¿cierto? Y decir cómo uno transita en el camino de la ética de las virtudes para llegar a ser una persona virtuosa, hábitos operativos buenos y que además se acerque a la felicidad, por ejemplo. Pero claro, si por ejemplo hay una persona que no actúa correctamente desde el punto de vista de la ética de las virtudes, pero le falta un metabolito, a veces el problema es que ese metabolito, si se le suministra a la persona, puede actuar mejor, digamos, y tal vez actividades que realizara que no fueran en la línea de la ética de las virtudes, posiblemente se deben a una enfermedad. Yo recuerdo en ese sentido a mi padre que me hablaba que era un neurocirujano eh, muy connotado chileno y me decía, me contaba el caso de cuando él estuvo en su paso por psiquiatría. Entonces decía que uno de los enfermos que le tocó analizar con un grupo de estudiantes, en fin, salía a cazar pescadores. Salía a cazar pescadores. No pecadores, pescadores. Decía que los pescadores eran personas muy malas, en fin, que había que elegir. Entonces uno dice, bueno, esa persona obviamente no estaba actuando de acuerdo a la ética de las virtudes, pero efectivamente su problema era que tenía una esquizofrenia. Entonces había que estudiar la esquizofrenia y ver cómo curar su esquizofrenia, o si no curarla, por lo menos en el caso de él hubo que recluirlo, no quedó otra. Entonces, es importante delimitar los saberes. ¿De qué estamos hablando cuando estamos buscando la verdad de las cosas? Todo lo anterior, en parte, es entendible, puesto que la actitud científica positiva y la actitud metafísica corresponden a largos procesos de identificación de la realidad. Cuando se está acostumbrado a ver de una forma, a trabajar con un determinado método, no es fácil mirar desde otra perspectiva las cosas. Por ello es importante intentar responder a la interrogante sobre los distintos modos de conocimiento que nos reportan la ciencia positiva, la filosofía de la naturaleza y, por supuesto, la metafísica. ¿Cómo podemos entonces delimitar los objetos propios de cada ciencia? ¿Cómo podemos constituir los estatutos manteniendo lo específico de cada uno de los saberes? ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer a las cosas mismas para lograr un saber integrador? Ante todo, digamos que las preguntas sobre lo real deben responderse según el objeto sobre el que recaen. Entonces, no es lo mismo preguntarse desde el punto de vista empiriométrico o desde el punto de vista físico-matemático o empirio-esquemático que preguntarse sobre la realidad última de la esencia de la persona humana, que ya es una pregunta filosófica. Hay ahí entonces una distinción que hay que hacer. Y por lo tanto, tenemos que considerar que los métodos son distintos. Los métodos para aproximarse a una es el método científico, que tiene múltiples variantes, ¿cierto? De acuerdo al objeto. Y otro es el método filosófico, que por supuesto no puede ser el mismo que el método científico. Entonces, claramente ahí hay una distinción muy importante que hacer también para un estudio interdisciplinario. Ello implica también reconocer que la respuesta considera un método determinado por dicho objeto. Veamos de qué estamos hablando.
El método científico nos abre un horizonte de sentido propio de las cosas tomadas como objeto de la ciencia positiva. Allí aparecen fundamentalmente dos tipos de objetos. El objeto empiriométrico o físico-matemático, la microfísica, por ejemplo, objeto empirio-esquemático, descripción del sistema nervioso como una unidad, un sistema, por ejemplo. El método filosófico realista, en cambio, nos abre al sentido del objeto de la filosofía de la naturaleza, el ente móvil, es decir, el ente finito en tanto mutable, naturaleza de la continuidad, del número, la cantidad, el espacio, el movimiento, el tiempo, la sustancia corporal, la acción transitiva, la vida vegetativa y sensitiva, e incluso la referencia del universo a su causa primera. De allí que un conocimiento transfenoménico nos abra finalmente el sentido y horizonte del objeto de la metafísica, el estudio del ente en cuanto ente o ciencia primera, como la llamó Aristóteles. Aquí aparece entonces la importancia de realizar las preguntas adecuadas al momento de investigar un fenómeno, para no caer en una metábasis eis alogenos. Metábasis, ¿qué es una metábasis? Es una transposición indebida de un género de conocimiento en otro género de conocimiento. Podemos señalar entonces que para no caer en una metábasis, el índice nociológico debiera ser cero cuando el objeto formal corresponde a otra ciencia. Esto significa que cuando tomamos a las cosas desde el punto de vista ontológico, no aplica una pregunta científica empírica y viceversa, ¿cierto? ¿Cuál es uno de los problemas que existe hoy? Es que, por ejemplo, se quiere dar una respuesta desde la física a la existencia de Dios, por ejemplo. Es lo que hace Stephen Hawking, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, quiere dar desde la física la respuesta. Y en realidad, siguiendo una terminología de Husserl, que es muy provechosa, uno tendría que decir, si quiero hablar de Dios y quiero hacerlo desde el punto de vista de la física o de la química, índice nociológico cero. Es decir, la pregunta no aplica. Para un físico, esa pregunta no aplica. Si me está preguntando a mí, podría decir el físico, me está preguntando en cuanto a físico, mire, su pregunta no aplica. Si me está preguntando como persona, que además ha estudiado teología y otro, bueno, en fin, ahí le puedo responder. Pero como físico no, como químico tampoco. Que es un poco lo que pasó hace algunos años aquí en Chile con Humberto Maturana. Humberto Maturana, en su libro famoso, El árbol del conocimiento, dice, se ha tratado de responder la pregunta acerca de el hombre, la persona humana. Dice, y se han dado respuestas filosóficas, pero en realidad esta es una pregunta que requiere una respuesta biológica, y por lo tanto vamos a hablar desde la biología. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Humberto Maturana? Haciendo una reducción de qué es la persona para dar simplemente una explicación que, eh, que funciona en el mundo de lo empírico, pero que al totalizarse hace que esa respuesta ya no sea simplemente y al hacer una metábasis, es decir, al hacer una transposición indebida de una pregunta esencialmente filosófica como qué es la persona humana y traerla al ámbito de la biología, lo que hace precisamente es hacer una reducción y por lo tanto finalmente termina creando un conocimiento falso, digamos, de la realidad. A través de la historia se han dado diferentes metábasis que funden la ciencia empírica dentro de la metafísica, como si todos los problemas relativos al conocimiento de las cosas fuesen solo y exclusivamente ontológicos, lo que implicó una reacción, y en esto sigo a Maritain, implicó una reacción devenida desde la toma de conciencia de la ciencia positiva del siglo XVII, desde la Revolución Galileo-Cartesiana, hasta su contraria, la que contaría con dos momentos principales, dice Maritain. ¿Cuáles son esos? En primer momento, el conocimiento físico-matemático fue tomado como filosofía de la naturaleza. Y en el segundo momento, aquel conocimiento excluyó toda filosofía de la naturaleza. Un conocimiento de las cosas mismas relativas al mundo del ente finito necesita entonces de un saber integrador de las ciencias positivas y de la filosofía de la naturaleza. Según Husserl, la evidencia implica el darse una cosa misma adecuadamente. De allí que la evidencia científica positiva se corresponda con la actitud natural
propia del mundo contemporáneo, con el darse empirio matemático y empirio esquemático del objeto. Pero también vemos que el índice nociológico no se basa en quizás una sentimental consideración de la evidencia, ¿cierto? Sino que está dado por el objeto sobre el que se vuelve la conciencia. Lo evidente, al darse adecuadamente, implica también que dispongamos la actitud adecuada al momento de conocer. Esto, eh, generalmente las metábasis van acompañadas con una cierta percepción afectiva, como diciendo, aquí está la realidad es la de la biología, la realidad es la de la física, ¿cómo no se dan cuenta? En fin, el científico positivo tenderá a ver todo desde el punto de vista del objeto en tanto medible y cuantificable. Y también en cuanto se puede explicar de forma esquemática. Pero si consideramos al objeto desde el punto de vista del mundo de la vida, entonces lo que aparecerá serán otros fenómenos. Por de pronto podemos recordar la distinción fenomenológica entre Körper, cuerpo objetivo, cuerpo inanimado, live y live, cuerpo vivido, experimentado como tal. En efecto, al considerar la actitud en relación con los fenómenos corporales y de la conciencia, vemos que en nuestra experiencia no se nos aparece de igual forma un mero cuerpo como el de una piedra, Körper, y el cuerpo vivido y experimentado como tal de un ser humano, life. En efecto, cuando el cuerpo vivido, por ejemplo, roza un cuerpo objetivo, cuando mi mano roza la mesa, por ejemplo, implica para nuestra conciencia el considerar que la impresión al tacto es muy diferente al rozar un cuerpo vivo como el de una mascota, y más diferente aún al rozar el de otro ser humano. Incluso la impresión al tacto puede ser muy diferente cuando abrazamos a un ser humano especialmente querido o al rozar casualmente a un desconocido en el transporte público. Es que además el afecto, por ejemplo, no puede ser expresado cuantitativamente. Todo ello no se da empirioesquemáticamente ni empiriométricamente. Quizás podríamos acudir a indicadores cuantitativos extremadamente blandos para medirlo y muy desde fuera. Uno puede decir, por ejemplo, me agrada mucho esta rosa, pero no puede decir, esta rosa me agrada 4 y esta otra me agrada 6. No tiene sentido eso, ¿cierto? Lo mismo pasa con el amor o con la belleza, ¿cierto? ¿Cuánto amor, cierto? Yo por mis hijos, 6,3, 6,8. En síntesis, una sistematización prematura puede hacernos caer en metábasis pseudocientíficas e inducirnos a creer que la única forma de aproximarnos a las cosas mismas es aquella propia, por ejemplo, del método científico. Por una forma de considerar a la ciencia, además, y como nos alerta Spemann, como un autosistema cerrado que solo se autocomprende a sí mismo y que no admite otras causas que las materiales. Esto evidentemente produce ruidos en el diálogo interdisciplinario, porque a veces ni siquiera existe tal diálogo. Parece que a veces las conversaciones pasan así, no se cruzan, ¿cierto? Porque es imposible ponerse de acuerdo si yo estoy hablando de la persona humana en tanto que persona humana y su esencia, y estoy hablando de la persona humana desde el punto de vista biológico meramente, o físico, o químico. Entonces parece que las conversaciones no se dan, porque el diálogo tiene que ser de a dos, el diálogo implica diálogo, es decir, una razón entre dos. Y para eso tienen que los dos estar abiertos al diálogo. Por otra parte, si queremos descubrir cuál sería la forma ética de comportarse frente al cambio climático, o si tiene este fenómeno implicancias éticas para la persona humana, por ejemplo, deberemos recoger los aportes científicos de las ciencias medioambientales, que nos indican cómo se despliega tal fenómeno en la naturaleza. De allí se producirá un diálogo interdisciplinario fructífero. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se analizan a las personas y a las actividades propias de ellas, como el vivir en comunidad, como sistemas altamente complejos. Ello sin duda es verdad desde el punto de vista empiriométrico y empirioesquemático, pero desde el punto de vista filosófico se aprecia que las personas y su vivir en comunidad trascienden por mucho a esta mirada desde las ciencias de la complejidad. Un ser humano es un sistema altamente complejo, que duda cabe, pero es mucho más que eso. Es un ser racional dotado de inteligencia y voluntad que tiene la felicidad como su fin último. Esto solo se explica desde la filosofía.
particularmente desde la antropología filosófica y la ética. Lo mismo ocurre con la comunidad, que desde el punto de vista medible es un sistema complejo, pero desde el punto de vista filosófico corresponde a una relación con nombre y apellido, a un nosotros orientado al bien común. Es necesario entonces distinguir para unir, como decía Maritain, ¿cierto?, en Los grados del saber. Cuando se delimitan los saberes y se responden las preguntas identificando bien los objetos formales de cada ciencia, evitando metábasis inconducentes, aparece también la necesidad de establecer una jerarquía de saberes. Se necesita entonces ordenar. Por eso es que Santo Tomás de Aquino comienza la Suma contra Gentiles diciendo: es propio del sabio el ordenar. Propio del sabio el ordenar. Un caso patente, como señalamos, es el estudio del ser humano y sus acciones propias. Para tener un conocimiento acabado del ser humano se necesitan las ciencias positivas, la física, la química, la biología, las neurociencias, etc. Todas ciencias de hechos, pero también y sobre todo se necesita un saber que responda a lo que el ser humano es esencialmente, una persona. El propio Husserl en La crisis había señalado que considerar al hombre solo desde las ciencias de hecho positivas hace del hombre un ser simplemente de hecho. Es decir, que si yo solo tomo el punto de vista empiriométrico, empirioesquemático, o lo medible, o lo cuantificable, estoy pensando, tengo una antropología detrás. Estoy pensando que esas personas son solo lo medible, lo cuantificable y nada más que eso. Dicho en otras palabras, considerar a la persona solo desde una perspectiva cuantitativa hace de ella algo que ella esencialmente no es. Es decir, se reduce al hombre a una de sus dimensiones y tal vez no a la más importante. De allí que un diálogo interdisciplinario necesite contar con un soporte antropológico adecuado para que el diálogo no sea un diálogo de sordos. Pensamos también aquí en la técnica y el saber instrumental y la visión del hombre que conlleva un reduccionismo tal si es que lo instrumental no se ordena a lo esencial. Por eso es que hay una jerarquía de saberes. Entonces lo instrumental es necesario, por supuesto. Hay que planificar en la universidad, por supuesto. Por ejemplo, estoy pensando en la universidad. Hay que planificar, por supuesto, ¿cierto? Hay que pensar cómo llegamos a la acreditación en los próximos 5 años. Sí, por supuesto. Hay que hacer todas esas cosas. Pero hay que hacerlas en orden a que todo aquello funcione en dirección de que la propia persona humana sea la persona humana que está en la universidad, en fin, y a lo que el conocimiento de la universidad se dirige, sean personas más felices. Tenemos que lograr que todo el conocimiento de la universidad, la búsqueda de la verdad, nos conduzca a ser personas más felices, como principio rector, digamos. ¿Cuál es el punto? Con esto ya voy terminando, ¿cierto? ¿Cuál es el punto? Que apareció muchas veces en distintos diálogos interdisciplinarios, sobre todo me ha pasado muchas veces cuando me he juntado con economistas a hablar sobre un tema determinado. Y la pregunta es: ya, Emilio, ¿estamos de acuerdo con esto? No vamos a hacer metábasis, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se produce esa integración entre lo propiamente medible y cuantificable, incluso en el ámbito ya no solo del estudio de la ciencia, sino que también en el estudio de la técnica, el razonamiento técnico, digamos? ¿Cómo hacemos esta unión? Yo creo que una de los desafíos más grandes que tiene la universidad en este momento, no solo nuestra universidad, sino que toda la universidad, es cómo logra articular ese saber complementariamente, como decía Alejandro en la sesión anterior, ¿cierto? ¿Cómo articulamos complementariamente la institución con el carisma, a propósito de lo que decía Alejandro. Resumiendo, podemos entonces identificar respecto al tema de nuestra exposición lo siguiente. Primero, las preguntas formuladas sobre el ser humano y las cosas deben contemplar el objeto sobre el que recaen. Ello requiere un método propio. Cada pregunta requiere su propio método. Y a veces, ¿cuál es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de los proyectos Fondesit? Los proyectos Fondesit están pensados
para funcionar en la lógica de la ciencia empiriométrica y empirioesquemática. Entonces, por eso es que es tan difícil para nosotros los filósofos formular un Fondesit, porque el lenguaje es otro, digamos. Entonces, ahí hay un tema también que debería ser tratado por CONICET, que es cómo establecer un formulario que tenga un lenguaje propio de filósofos o del mundo de la vida, si se quiere, para hacerlo más amplio. No es fácil esa ecuación. Y por eso es que a veces las conversaciones no prosperan. Y hay poco diálogo interdisciplinario, precisamente porque primero hay que saber cuál es nuestro idioma. Y después podemos conversar. Pero tenemos que saber en qué idioma estamos hablando. Para un saber integrador se debe realizar un diálogo interdisciplinario libre del ruido de metábasis, libre de esta transposición indebida de un orden de conocimiento a otro, saber deslindar las preguntas y por lo tanto saber deslindar las respuestas. La metábasis supone un reduccionismo anticientífico, finalmente. No es hacer ciencia eso, es hacer anticiencia. Y finalmente, un diálogo interdisciplinario integrador requiere conocer el objeto formal de cada ciencia y un saber ordenador que indique una cierta jerarquía en el orden del conocimiento. Ciencias empíricas reconocen lo matematizable, el cómo son las cosas. Ciencias filosóficas reconocen el qué son las cosas, su esencia y también su existencia. El actus essendi, diríamos. Ello es particularmente sensible en el caso del conocimiento de la persona humana. Bueno, eso era lo que quería plantear para la conversación hoy día. Entonces, podemos abrir el ámbito de los comentarios, más que nada, yo creo. ¿Cierto? Alejandro, adelante. Sí, ahora sí. Gracias, Emilio, por tu ponencia, muy clara, muy ordenada, muy de fondo. Y dos comentarios, ¿no? A mí me apena ver que esta visión metabásica, ¿no es cierto?, de alguna manera se comunica en nuestro sistema escolar desde temprano. Y ya que no se establecen, a mi juicio, durante la enseñanza, lo que yo llamo las respectivas compensaciones. Pienso que lo propio justamente del saber escolar no es acotar y profundizar, sino más bien justamente dar una mirada amplia de las cosas. Entonces, cuando se establecen estas visiones monotemáticas, ya sea del punto de vista de las ciencias físico-matemáticas o de las ciencias biológicas o de la sociología, etc. Entonces, eso es una primera observación o comentario. Y en segundo lugar, quería preguntarte a ti cómo ves el tema que a mí en lo personal me ha ido surgiendo de modo cada vez más claro, que se requiere no solo plantear el tema interdisciplinario, como muy bien tú lo has expuesto y mencionado, sino me parece también que hay lugar a una consideración, llamémosla de tipo transdisciplinario. En ese sentido, pienso que cabe y corresponde el diálogo interdisciplinario que va entre disciplina y disciplina, pero sin embargo hay otras dimensiones del saber, el arte, la cultura, la religión, y me parece que la universidad también debe abrirse a ese diálogo y generar los espacios justamente para que cada lenguaje, cada manera de mirar a la realidad pueda, digamos, expresarse y a la vez generar un diálogo entre las personas, porque, y esta sería mi última observación, yo suelo decir que el diálogo interdisciplinario no puede ser un diálogo entre disciplina y disciplina, porque la matemática no conversa con la química, porque son ciencias distintas, ¿no?
Ahora, el que sí conversa entre sí, o sí, los que sí conversan entre sí, es el matemático con el químico, ¿no es cierto? Para que ambos, desde su perspectiva, contribuyan a un saber que a la vez sobrepasa a la matemática y a la química. Entonces, ¿cómo ves tú este diálogo? Eh, sí, o sea, yo en general, Alejandro, estoy de acuerdo contigo en en que tiene que haber una integración también con otras disciplinas como el arte, como la, en fin. Y cuando digo arte estoy pensando en la literatura, en las artes visuales, la música, desde luego. Como decía Platón, ¿cierto? La música pues, es capaz de mover el alma de la manera más poderosa, decía. Para bien y para mal, decía. Entonces, y es verdad, es verdad. Entonces sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que eso hay que integrarlo. Eh, y la segunda, lo que decías al final, que se me escapó, No, Alejandro. no, decía yo que el diálogo entre disciplina y disciplina es imposible, pero son Sí, las personas las que tienen que abrirse, ¿no? claro, claro. Fíjate que Edith Stein dice en Ser finito y eterno, dice, la ciencia no existe, dice, lo que existen son científicos, dice. Y algo de razón tienen eso, ¿cierto? O sea, en el sentido de que la ciencia por sí sola, ¿qué es? Una actividad humana, digamos, pero una actividad humana que de conocimiento que solo tiene sentido si hay personas que están aprendiendo, si no, no tiene sentido. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que más que conversaciones entre ciencias o disciplinas, es conversaciones entre personas que practican esa disciplina. Sí, estoy de acuerdo. Allá. Y ahora no hay nadie más. Bueno, no sé si se escucha ahí, pero Emilio sin duda Sí, perfecto. va a escuchar. Yo creo que uno de los ámbitos donde se da esto que Emilio llama la metábasis de manera, no sé si ejemplar o no, es en la discusión sobre el aborto. Y sobre todo en un aspecto que a mí, que con Emilio hemos dado tantas batallas y con Alejandro, es muy patente cuando se dice con cierto tono de arrogancia que la ciencia nunca podrá demostrar que el embrión o el feto es una persona. Y yo creo que tienen toda la razón, porque la ciencia, llámese la biología, generalmente es la que se pone ahí en el tapete, no ve una persona, ve un cigoto, un blastómero, un blastocito, una mórula, un embrión o un feto. Y precisamente el quien ve a una persona es el filósofo. ¿Ah? Y en ese sentido a mí me parece, lo otro que tú señalabas, Emilio, que también se ejemplifica en esta discusión, tiene que ver eh, con el orden de, como decías tú, el orden de los saberes. ¿Ah? ¿Y cuál es, yo diría, la disciplina o el saber que es propio de la discusión sobre el aborto? Yo creo que es la ética. Yo creo que la pregunta acerca del aborto no es una pregunta ni jurídica, aunque siempre en la discusión aparece un abogado, no es tampoco esencialmente una pregunta de salud pública, siempre ¿cierto? Hay un médico, ¿ah? Ni tampoco es una discusión política, siempre hay un político, sino que es primero y eminentemente una discusión moral, una discusión ética, porque la pregunta de fondo es si es bueno o es malo. Y el bien o el mal tiene que ver con la ética, sin desconocer obviamente todas las derivadas, por decirlo de alguna manera, jurídicas, políticas, de salud pública, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo ves tú ahí una posible vía de clarificación o de abordar? Porque yo diría, abunda en la discusión este traspaso de una disciplina a otra, y por otro lado esta falta de jerarquía llamada de los saberes. ¿Cómo se puede ahí aportar? Porque la discusión va a seguir probablemente durante bastante tiempo más. Sí, gracias, Eugenio. Esa pregunta es una pregunta extremadamente difícil, creo yo, extremadamente difícil. Sin embargo, podría pensar que sin salirse del ámbito de la biología,
hay ciertas cosas que ocurren en el momento de la fecundación. Por ejemplo, hay una bióloga muy famosa, Magdalena Cernica-Getz, que es polaca y que trabaja en Inglaterra, descubrió que no da lo mismo por donde entre el espermiolóbulo en el momento de la fecundación. Entonces, si entra por aquí, de ahí se produce el eje ecuatorial del embrión, y si entra por acá, se produce desde acá. Quiere decir que sistemáticamente parece que ahí comienza un sistema desde el punto de vista de la biología. Ahora, ¿eso nos da una respuesta acerca de la persona humana? No. Pero sí dice que hay un sistema que parte ahí y que se acaba con la muerte. Y entonces, cuando eso empieza a aparecer como respuesta simplemente biológica, uno puede decir, ya, parece que esto está en consonancia con el hecho de que la persona sea persona desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, que es lo que todos ya hemos, como decías tú, también dado tanta batalla en ese sentido, ¿cierto? Y hablamos sobre la persona humana. Entonces puede haber una integración mayor, pero cada uno en su ámbito. Eso es importante. ¿Qué pasa hoy día? Que muchas veces las discusiones que se dan en el ámbito político, estoy pensando en el Congreso, estoy pensando en la Convención Constituyente, muchas veces se absolutiza un conocimiento de ciencia positiva, y a veces sin saber ni siquiera de ciencia positiva. Entonces no se sabe de qué están hablando y piensan que están hablando de una totalidad, cuando en realidad ni siquiera están hablando de un conocimiento particular. ¿Cómo solucionar eso? Yo creo que ese es el desafío, que es el mismo desafío que decían antes respecto a la universidad. ¿Cómo pueden estas distintas necesidades que se ven puestas en consideración en la universidad propiamente tal, ¿cómo pueden dialogar de tal manera que haya un saber integrador y, por supuesto, con una jerarquía de saberes, como decía? Y eso es difícil. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que no estoy respondiendo a tu pregunta a ti, efectivamente. Eso es lo que estoy diciendo. Claro. Exacto. De conocer el aporte de la biología, todo lo contrario. La biología, digamos, nos provee insumos para demostrar que hay una persona humana, sino que estaba pensando más prácticamente, de qué modo aquellos que generalmente estamos en la discusión sobre el aborto podemos ayudar a ordenar, por decirlo de alguna manera, hacer ver. No tengo la respuesta, y tampoco creo que sea fácil, pero obviamente hiciste una elegante Verónica y no me respondiste a la pregunta. pero formulamos la pregunta. Eso, exactamente. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Camilo Matías, adelante. Camilo. ¿Se escucha? Tenía problemas. ¿Se escucha bajo, bajito? Muy bajo, muy bajo. Ahí está mejor. Ahí, sin... Sí, ahí sí. Ahí mucho mejor. Sí, una consulta directo al grano, ojalá que problemática, de cómo se podría entender la rigurosidad o la exigencia de rigurosidad que en toda ciencia o disciplina, sea cual sea ciencia exacta o no, hay una exigencia de rigurosidad, pero no sé, a tu idea, ¿cómo podríamos entender eso? Porque creo de que hay tal vez una exigencia de rigurosidad mal entendida. Por el lado, separemos el asunto así como entre ciencia exacta y humanidades. El tipo de la ciencia exacta, pretendiendo ser riguroso, termina, sin embargo, en su afán de rigurosidad, hablando de cosas que no le competen. Jugamos aquí el físico matemático, termina haciendo casi teodicea o incluso teología, y él, pensando que rigurosamente aplicando conceptos matemáticos, está siendo riguroso en su especulación. Pero por otra parte puede pasar en el humanista, que también queriendo ser riguroso, termina introduciendo matemática, supongamos un esquema matemático en su especulación, y también termina
perdiendo rigurosidad en esa misma búsqueda de afán de rigurosidad. Y ahí tenemos lo que el año pasado, cuando yo también expuse, hablé de las imposturas intelectuales. Parece que justamente un efecto de esta metábasis sería el caso de la impostura intelectuales. Entonces, ¿cómo podríamos entender ahí la rigurosidad? Nosotros también estamos aquí sometidos o no sé si sometidos, pero tenemos la exigencia de una cierta rigurosidad, pero ¿cómo habría que entender eso para que no pase como intercambio de plano? Y esta como paradoja de buscando rigurosidad, terminamos sin embargo siendo lo menos rigurosos en última instancia. Sí. Eso. Yo, fíjate que en eso, Camilo, pienso que quizás lo primero que habría que decir es que es una cuestión de método. Cuando te preguntan, ¿cuál es el método que va a usar? ¿Cuál es el método que va a usar? Bueno, expliquemos cuál es el método que vamos a usar. Y si la pregunta es filosófica, vamos a usar un método filosófico y requiere una rigurosidad filosófica. Una rigurosidad lógica que dé cuenta de la realidad, de lo real que tenemos al frente, en fin, de la esencia, el qué es algo. Y el método será propio de la filosofía. Y en el caso de las ciencias positivas, de la física, de lo que tú hablabas, ¿cierto? Bueno, ahí el método será el método científico y tendrá que ver entonces con lo matematizable, lo medible, lo cuantificable, en fin. Ya el solo hecho de reconocer de qué estamos hablando, ¿sabes? Y ahora se me ocurre también el inicio de respuesta a Eugenio. Quizás lo primero que tendríamos que hacer es saber de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de la persona humana, del embrión humano, del aborto. ¿De qué estamos hablando? Eso es lo primero. Tendríamos que decir de qué estamos hablando. ¿Cuál es la pregunta dirigida a qué objeto? Si hacemos esa clarificación inicial, yo creo que podríamos tener un punto de partida para no caer en esta metábasis. Me da la impresión. Eso. Muchas gracias. ¿Sí? Por favor. Pregunta bien directa, Emilio. ¿Cuánto de esto crees tú que se juega un poco en una disposición ética de las personas que nos dedicamos a la ciencia o a la filosofía? Que uno observa muchas veces que en este esfuerzo por el diálogo lo que hay es una falta de buena disposición ética, de una buena fe. Los primeros muchas veces los filósofos que nos creemos un poco, estamos por sobre las otras ciencias y ya tomamos distancia. Y muchas veces las otras ciencias encerradas en sí mismas y creen ahí encontrar la verdad a todas las cosas. ¿Cómo ahí tú crees que se puede cultivar un diálogo, pero que tenga que ver con una actitud ética? O sea, sí, yo creo que es necesario hacerlo. Tal vez, bueno. No se escucha, disculpen. ¿Ahí sí se escucha? Sí, ahí gracias. Ya. Entonces quizás uno podría decir que no sé cómo expresarlo, pero quizás nos falta aprender a ser humildes en primer lugar, o sea, saber hasta dónde también nuestras fuerzas particulares llegan. Aprender a saber, a conocerse uno mismo también es difícil. Ya lo decían hace algunos siglos, algunos filósofos. Entonces sí, yo creo que eso es algo que hay que partir saber con cierta humildad también para saber que la respuesta uno solo no la tiene, sino que, y no creer que, como decía Ortega y Gasset en el perspectivismo, ¿cierto? Cuando decía, el perspectivismo no es que cada uno tenga su propia verdad y que esté como en colisión con la otra, no, es que de la verdad uno ve una parte, el otro ve otra parte, y entonces entre todos podemos
podemos intersubjetivamente llegar a el conocimiento de la verdad, pero que es objetiva, y que es una. Es una. Quizás no llegar a esa expresión de Husserl que dice, yo la verdad es que soy un simple obrero de la filosofía perenne, decía Husserl. Bueno, puede ser, digamos, pero quizás, pero algo ahí hay. Eso, no sé si apunta en la dirección que estaba preguntando. Claro, Juan Ignacio dice, el tema es cómo se garantiza esa primera actitud, y el problema es que, como dice también el propio Aristóteles en la ética a Nicómaco, en la ética no hay receta. Entonces, claro, exactamente. Si alguien no quiere dialogar, no se puede, ¿no? No se puede. Muy bien, pues, ¿alguna otra pregunta? Ya, Camilo, adelante. Camilo Pino. Perdón, estoy fuera, Camilo, bueno, estoy fuera de cámara, así que tampoco voy a girar la cámara. Yo quería hacer una pregunta y esto lo paso en mis clases de antropología, porque efectivamente un tópico muy antropológico, parte de mis clases es comentar la existencia de la antropología como la necesidad de responderle a este mundo, o sea, la antropología filosófica, que es la que pasamos acá en la universidad, es relativamente novedosa, porque responde a la hiperespecificación de la modernidad, que justamente cada ciencia va profundizando más y más en su aspecto de conocimiento, y a la vez, como tú comentabas, también cada científico va creyendo que tiene la respuesta al mundo. El economicista cree que todo se puede responder de la economía, el biólogo, como se comentaba, cree que todo se puede responder desde la biología, etcétera. Y yo les mando a los alumnos un documental de Richard Dawkins, conocido biólogo, premiado, quizá una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Y en ese documental él tiene la idea de que ciertos problemas psicológicos, sociológicos que tenemos en el mundo contemporáneo se deben a que, por ejemplo, nuestras normas morales no son acordes a la biología. El ejemplo específico que él pone, por ejemplo, es acerca de la monogamia, todo lo que culturalmente nosotros castigamos al tema de engañar a la pareja, al estar con otra persona. Básicamente él dice que todos estos problemas psicológicos vienen de una raíz teológica moral que no es acorde a la biología, porque hablando desde un aspecto meramente biológico, nosotros estamos hechos para multiplicarnos la mayor cantidad posible que tengamos con la mayor cantidad de parejas que tengamos, porque una cosa que eso manda el ADN, la evolución y la biología. Y su propuesta es justamente que la ética debería estar basada entonces en la biología y deberíamos desprendernos de este tipo de tabú que serían la monogamia, etcétera. Yo les comentaba a los alumnos, no sé qué tú piensas también, porque hay mucha gente que va a estar de acuerdo con Richard Dawkins, pero a la vez y paradójicamente va a estar en contra de temas, por ejemplo, como el abuso y la violación. Y uno podría decir, la violación también es un proceso de una tendencia biológica que ocurre dentro de los seres vivos biológicos, y si de cierto modo uno le abre la puerta justamente a las tendencias biológicas como contrapunto de la moral, vamos a descubrir que hay una gran cantidad de problemas sociales que intentamos también eliminar y que tienen su fundamento en justamente nuestra biología. O sea, efectivamente en la práctica vamos a encontrarnos con que la idea evolutista que propone Dawkins también va a llevar, por ejemplo, a la segregación de ciertas personas con ciertas enfermedades, a ciertos grupos humanos, a ciertos abusos de poder, porque efectivamente la ley de la selva, por así decirlo. ¿Cómo podemos conjugar entonces, o cómo tú crees que conjuga el mundo contemporáneo estas contradicciones que tienen justamente esta metabasis, como tú cuentas? ¿Cómo alguien puede apoyar tanto la biología cuando le conviene y no darse cuenta que por el otro lado está pisándose la cola de una manera terrible? Sí, pues, efectivamente, Dawkins es quizá uno de los que más claramente ha incurrido en esta metábasis, digamos, por ejemplo, entre los científicos contemporáneos. Yo me acuerdo hace algunos años, ¿qué hacer con eso? Bueno,
Me acuerdo hace algunos años que teníamos innumerables conversaciones con un decano de ingeniería de otra universidad, no de esta, un decano de ingeniería que efectivamente había leído muy profusamente a Richard Dawkins y a Maturana, y se extrañaba de que alguien pudiese decirle algo no favorable de Maturana o de Richard Dawkins. Entonces, pero, ¿qué hicimos? Conversamos. Creo que en algún momento algo algo fructificó en esas conversaciones. Que él al menos quedó un poquito más escéptico respecto a la postura de Dawkins y de Maturana, digamos. Entonces yo creo que algo se logró ahí a propósito de las actitudes que hablábamos con Ignacio, ¿no? Algo se logró ahí. Y por otro lado estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, Dietrich von Hildebrand decía que es fácil tener una postura intelectual relativista, ¿cierto? Pero cuando se produce una injusticia con él, está claro que se produjo una injusticia con él, digamos. Entonces dice, aquí hay claramente una inconsistencia. Hay un relativismo de cabeza, por decirlo de alguna manera, pero en la práctica funcionamos como si las cosas no fueran relativas, ¿no? Entonces sí. Claro, efectivamente. Del meme. No se escucha el comentario, Emilio, que hicieron. Ya, sí. No, dice Eugenio que es irrelevante, así que no. Era un meme, sobre el meme. ¿Quieren alguna otra comentario o pregunta? Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando nuestra sesión de hoy día. Este tema es un tema que yo creo bueno, que es uno de los temas que nos acompaña y nos va a acompañar en este siglo, de todas maneras. ¿Sí? De todas maneras. ¿Cómo no caer en metábasis? ¿Cómo lograr un diálogo entre personas que cultivan una disciplina? Para acoger el comentario de Alejandro, por ejemplo. En fin. Eso por el momento. Los dejamos entonces invitados a la próxima semana. Y a Emilio se le olvidó el título, pero en realidad lo único que tengo es el título, así es que... ¿Y cuál es el título? Es una pregunta, es si ¿ha muerto el hombre? Una sencilla pregunta para la sobremesa. Ese es el título que tengo que ver qué decimos la próxima semana. Bien. Entonces los dejamos invitados para la próxima semana, el próximo viernes, con ese sugerente título de Eugenio.